Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos aquí en vivo. Amén. Vamos a dar un tiempecito para que las personas se conecten y me digan amén. Los que se están conectando. Amén a esta transmisión que estamos haciendo vía Facebook. Y que compartan esta transmisión a todas las personas que ustedes tengan, para que así llegue a más personas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que vamos a dar un tiempecito para que las personas se vayan conectando. Amén. Para que reciban esta palabra y que sea de edificación. Sé que va a ser así para toda la iglesia, toda la congregación. Amén. A todos los que escuchen este mensaje. La gloria del Señor. Bendito es el nombre de Dios. Bendito eres, Jesús. Santo eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos una persona conectada. Vamos a ver quiénes más se conectan para darle inicio a este mensaje. Amén. Que sé que va a ser de edificación. El tema es evangelismo masivo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Evangelismo masivo. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor que nos permite estar aquí para llevar este mensaje, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Predicar el Evangelio. Amén. No importa de qué manera, de qué forma, pero hay que llevar el mensaje, la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Israel. Santo es el Dios de Israel. Santo es su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú mereces la gloria y la honra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos, conéctense para que comencemos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para que demos inicio a este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es el Dios de Israel. Gloria a Dios. Vamos. Sé que Dios nos va a hablar esta noche. Nos va a ministrar en esta noche en el nombre de Jesús. Sé que el Señor va a hablar y va a hablar nuestra vida. Va a hablar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Amén. Dándole gracias al Señor. Y sea Él glorificado en esta noche. Sea Él exaltado en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Dios mío. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en esta plataforma para llevar la palabra, el mensaje, Señor, a toda persona que lo escuche, que lo vean, Señor. Pon gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pon gracias, Señor, para que esta palabra se expanda y puedan oírla, Señor. Cientos de personas, Señor, y sean tocadas por ella. Padre, bendigo a todos aquellos que me escuchan. Bendigo a todos aquellos que oigan y escuchen y vean esta transmisión. Y aquellos que lo vean después, Señor, también, Señor. Que sean tocados, que sean edificados. Sobre todo los que no conocen de ti, sean transformados, Padre, sean, Dios mío, tocados por esta palabra, Señor. Y que también, Dios mío, Padre amado, la gente sean edificadas, Señor,
Y si hay enfermos, sean sanados. Y si hay personas, Señor, influenciadas, sean libres, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. Padre, ayúdame, Señor, a dar esta palabra, Señor. Pon gracia, Señor. Sea tú edificándome, sea tú dirigiéndome, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para llevar el mensaje, Señor, y la palabra que tú tienes en esta noche, Dios mío. Glorifícate, Señor, en esta noche. Glorifícate, Dios mío, Padre, y date a conocer. Glorifícate en esta hora, en esta palabra, Dios mío, en tu palabra, que va a ser, Dios mío, Padre, divulgada, va a ser predicada, Señor. Úsame como instrumento, Padre amado, en el nombre de Jesús, y ayúdame, Señor, que sea tú, Señor, el merecedor de toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias a toda oposición o todo que se levante, Dios mío, para que esta transmisión no quiera llevarse a cabo. Dios mío, echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, de que será de bendición y será una victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Le doy gracias a todos los que se están conectando, a Catherine, a Ellen y a las demás personas, a Diana, que Dios me los siga bendiciendo. Amén. Y compartan la transmisión para que más personas escuchen el mensaje de esta noche, la palabra de Dios. Amén. Vamos a dar por lo menos 2 o 3 minutos más. Gloria a Dios. Porque no es predicar por predicar. Porque mi interés no es que sea un mensaje más. Mi interés es que este mensaje llegue. Mi interés es que este mensaje toque. Y mi interés es que este mensaje se divulgue. Y la gente crea conciencia y escuche, sobre todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que más me interesa. No estoy haciendo un live solamente por hacer un live o por predicar, sino que yo quiero que la palabra, el mensaje llegue a la persona y sea de edificación para nuestra vida. Digo para nuestra vida porque voy a hablar temas sobre todo importante, que es para la iglesia, para nosotros que somos la iglesia. La iglesia no es 4 paredes. Nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Y es muy importante esta palabra. Créame que es muy importante este mensaje, esta palabra que yo voy a dar en esta noche. Va a ser muy de bendición. Y sé que también avivará a muchas personas, a muchos ministerios que escuchen este mensaje, esta palabra de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dar unos minutos más. Ya estamos casi comenzando. Por favor, sigan conectándose. Amén. Sigan conectándose a la transmisión. Es muy importante su opinión. Amén. Que digan que sea amén. Es muy importante porque así sé que se están conectando. Amén. Gloria al Señor. Le digo y le repito que será de mucha edificación y será de mucha bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre. Bendito es el nombre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Mi hermano Juan Jesús, que se conectó, hombre de fuego, de chispa. Amén. Gracias por el apoyo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar o a dar inicio al mensaje de esta noche. Amén. Sé que así vaya uno predicando, se vayan añadiendo personas, y también sé que se va a seguir compartiendo después que se termine la transmisión, porque lo que yo anhelo es que el mensaje llegue
Amén. Porque yo siento en mi espíritu que va a ser una palabra de edificación para todo el pueblo cristiano y a todos que nos escuchen. Quiero leer, para comenzar, en Mateo capítulo 28, gloria al Señor, del 18 al 20. El libro de Mateo, capítulo 28, libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 18 al 20, y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios ministrando, iluminándonos y hablándonos a través de ella. Gloria al Señor. Que como decía la iglesia primitiva, que mientras ellos iban predicando, el Señor les tienda su mano y vaya haciendo milagros, prodigios. Amén, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué promesa más grande esa. Dios nos promete, Jesús nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pero quiero hablarle sobre la gran comisión, por el cual yo le puse como nombre evangelismo masivo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de ir a todo el mundo y llevar el evangelio, le está dando una comisión a la iglesia que vaya a evangelizar. Esa es la gran comisión. La gran comisión es evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo masivo? Masivo se trata que se aplica en gran cantidad. Todo lo que aceptan al Señor, todas las personas que le abran el corazón al Señor, están puestos para ir a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelismo es muy importante para la iglesia. Es muy importante. Y yo he visto que según el tiempo, la iglesia se ha desenfocado un poco de eso. No pueden desenfocarse de la gran comisión. No pueden desenfocarse del evangelismo, porque el evangelismo es lo que le da crecimiento a la iglesia. Es lo que hace que le da crecimiento al ministerio. Podemos tener la unción que podamos tener, podemos tener la revelación que podamos tener, podemos tener los dones que podamos tener, pero si no salimos a evangelizar, no sucederá nada. Tenemos que entender que 4 paredes no va a hacer que crezcan. Tenemos que salir a llevar el mensaje. Y nosotros como iglesia lo hemos desenfocado de esa gran misión. Y por eso no ha visto crecimiento, aumento. Yo he visto en estos tiempos cómo el evangelismo me ha menguado mucho. Ya es muy poco
los testimonios en la iglesia de las maravillas que Dios hace a través del hermano. Oiga, muchos iban al hospitales, aunque van, pero no, ya no hay ese deseo. Hospitales, las cárceles, los hogares, megáfonos, bocina. Y yo me recuerdo que había siempre muchos testimonios. En la iglesia siempre había testimonio de hermanos. Yo fui a tal hospital, pasó eso, yo estaba en tal casa y pasó aquello. Había testimonio. Pero ¿por qué ha menguado? Porque se ha dejado de evangelizar. Se ha dejado de ir a llevar el mensaje, la palabra que Dios quiere. La iglesia tiene mucho ministerio en uno. Por ejemplo, tal de intercesión, tal de seguimiento, que es por teléfono, que es parte del evangelismo, tal los diáconos, etcétera. Pero hay un solo ministerio que mueve todo eso. Porque ellos, cada ministerio puede trabajar independiente, pero hay uno que lo mueve todo, que es obligatorio, que tiene que estar todo, que es el evangelismo. El evangelismo mueve lo que es el seguimiento, lo que es la intercesión, lo que es la oración, lo que es la adoración, lo que es el pastor, lo que es el profeta, lo que es el maestro. El evangelismo tiene que moverse todo. ¿Por qué? Para que haya una bendición, para que haya almas a Cristo, que es el objetivo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que aprender a trabajar para el ministerio, tenemos que aprender a trabajar para el reino. No nada más nos enfoquemos trabajar para nuestra iglesia, no está mal, pero tenemos que enfocarnos para trabajar para el reino. Y trabajar para el reino es predicar, aunque la persona no vaya a mi iglesia, pero que por lo menos se convirtió y buscó del Señor. Eso es lo importante, que esté en el reino. Mientras nosotros pensamos nada más en 4 paredes, no va a haber crecimiento. Pero si pensamos en que el reino crezca, que las vidas vengan a los caminos de Dios, entonces el Señor va a hacer que crezca, que aumente. Amén. Entonces, los que iban a la cárcel ya no van, ya no están yendo, y por eso hay poco testimonio. ¿Cuál fue la gran comisión? La gran comisión es el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él había mandado. Esa es la gran comisión. Ir y llevar el evangelio, llevar la palabra, para ser discípulos, para bautizar, para enseñarle, y guarden todo lo que dice la palabra de Dios. Y eso se multiplicará en otro y en otro hasta que se vaya expandiendo cada día más. La iglesia comenzó con 12 y ya mira por cuánto va, por miles y miles y miles de millones. Entonces, tenemos que entender esto. Es fundamental para el cristiano porque establece la misión, la visión a la iglesia. Es demasiado fundamental el evangelismo. Es demasiado fundamental porque es lo que le da fuerza a la misión y a la visión. La misión es ir y predicar el evangelio. Ahora la visión está de qué manera lo vamos a hacer y cuál es el objetivo que queremos alcanzar en esa misión. Entonces, si no tenemos ese enfoque, no hay avance y no hay crecimiento. Amén. La iglesia no puede perder esa visión. Hermano, no podemos perder esa visión. Déjeme decirle que la palabra de Jesús, Dios dice que tenemos que ir, ¿verdad?, a evangelizar, que estas señales lo van a seguir. Pero tenemos que tener algo en cuenta, y es muy importante, que Jesús le dijo, pero primero deben de ser bautizados, deben de ser llenos del poder de Dios. Tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el mismo Jesús nunca dejó
de llenarse y de buscar la presencia de Dios. Tú tienes que entender que tenemos que predicar y llevar el evangelio, pero también tenemos que entender que tenemos que buscar de la presencia de Dios y tener una comunión con Él. Porque como así importantes son las almas para el Señor, también es muy importante que tenga una intimidad contigo. Jesús dejaba pueblos, naciones, dejaba hasta enfermos para ir a sacar tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, y es un tema que hay que hablarlo, porque hoy en día no le están dando mucha importancia a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque nos dicen que ya lo tenemos y como ya tú tienes algo, ya no te interesa buscarlo, porque ya lo tienes. Pero es muy importante el bautismo del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Y una cosa es ser bautizado, pero otra cosa también ser lleno. Hay personas que fueron bautizadas, pero se olvidan de seguir llenándose. Hermano, hay personas que hablaban en lengua y ya ni en lengua hablan, porque se le olvidó que tenía que ir llenándose. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, se nos hace difícil llevar la gran comisión. Porque tenemos el deseo de hacer la obra, pero no tenemos el poder que nos va a ayudar para hacer la obra. Por eso Jesús dijo, sin mí, nada podré hacer. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Ahora bien, seguimos con la palabra. Después hablaremos sobre eso. Entonces, es muy importante la comisión. Es necesaria en la iglesia para que haya crecimiento. ¿Qué es la comisión? ¿De qué trata la gran comisión? De ir, de hacer, bautizar y enseñar. Vuelvo y repito, de ir, hacer, bautizar y enseñar. Ir, hacer discípulo, bautizarlo y enseñarle para que tenga un fundamento en el Evangelio. Entonces, como leímos en Mateo 28, 18, adelante, vemos algunos puntos. Nos dice del poder y la autoridad que el Señor le entregó a la iglesia para llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál fue ese poder? Lo podemos leerlo en Lucas, gloria a Dios, 9, de versículo 1 al 2. Y leemos la palabra en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo reunidos a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Qué les dio? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí está el poder. Por eso dice que Jesús dijo que a Dios le entregó el poder y la autoridad. Y después dice, y hacer, o sea, en otras palabras, el Señor te dice, yo le entregué, o yo le doy la autoridad y el poder a la iglesia para que vayan a hacer la gran comisión. Porque sin Él no podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Entonces tú tienes que entender que si tú vas a ir a hacer la obra de Dios, el poder de Dios te va a acompañar. El Espíritu Santo te va a acompañar. Oye lo que dice la palabra en Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Le estoy hablando por versículo para que vean que es por la palabra. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán que fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuchen esto. Está hablando aquí que el Señor nos dice ir, porque estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Entonces, seguirán a los que creen. En otras palabras, si tú no vas, es porque tú no crees.
Si tú no vas a evangelizar, si tú no vas a hacer la obra, si tú no vas a hacer lo que Dios te manda, entonces tú no estás creyendo. Y escuche bien, no es solamente hacer la obra, sino hacer lo que Dios te manda hacer la obra. Porque ahí es donde tú vas a ver los frutos. Ahí es donde tú vas a ver la bendición. No solamente ahí, es a donde Dios quiere que tú vayas. Si Dios quiere que tú vayas al hospital, es porque ahí Dios te va a bendecir. Si tú vas a otra parte, no va a ser efectivo, aunque estés haciendo la obra. Porque no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Entonces, si tú no vas, tú no tienes fe. Y otra cosa, si tú vas, se activan las señales. Hermano, hay dones espirituales, pero hay señales. Hay don de sanidad, pero hay señales de sanidad para los que creen. Hay personas que no tienen el don de sanidad. Yo me voy más lejos. Hay personas que pueden tener el don de sanidad, pero si no va a hacer la obra de Dios, no sucede nada con ese don. Ese don se seca, ese don no crece, no se desarrolla. Pero hay gente que quizás no tiene el don de sanidad, pero tienen fe y van a hacer la obra y se manifiestan las sanidades. Porque estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Entonces, no solamente es don, sino tú creer. Amén. Y ir creyendo. Porque cuando tú vas con fe, porque si tú vas es porque tienes fe. Y si tú tienes fe, las señales se activan y comenzará a ocurrir los milagros. Quizás no pasen de un día a la mañana, pero si tú sigues persistiendo, se manifestarán, porque estas señales seguirán a los que creen. Y hay personas que no tienen el don de milagro, de sanidad, de liberación, pero creen y se manifiesta, se activan y reciben los milagros y hacen milagros. Entonces tenemos que ir para que Dios comience a obrar. Tenemos que salir. Nosotros somos la sal de la tierra, pero toda sal que no sale del salero, no sala. Lamentablemente no funciona, no hace nada. Gloria a Dios. Entonces, Dios bendice, le suple, lo respalda y le enseña a depender totalmente de Él. Si leemos la palabra en Lucas capítulo 10, versículos 7 al 9, dice: y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coma lo que os paguen pongan delante de ustedes, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, Jesús está diciendo aquí que cuando tú vayas a cualquier ciudad, a cualquier lugar donde te reciban, que te den alimento, te den lo que te den, recíbelo. Porque tú estás siendo un obrero, y todo obrero es digno de su salario, y todo obrero que trabaja para Dios, Dios lo bendice. Entonces, los que van a hacer la obra de Dios, Dios le va a suplir. Los que van a querer hacer la voluntad de Dios, Dios le va a suplir. El que quiere predicar en la calle con bocina, Dios le va a suplir una buena bocina, un buen megáfono. El que quiere ir al hospital, Dios le puede hasta un vehículo. ¿Por qué? Porque todo obrero es digno de su salario. Y Dios puede tocar personas para ayudarlo, para darle, porque está viendo la obra. Hermano, usted no sabía que llegó un momento donde Pablo recibió donaciones de otra iglesia. Y él le dio gracia. Porque aunque la iglesia no iba con Pedro a las misiones, pero le proveía lo que necesitaba para que vaya a hacer las misiones. Y cada alma que se ganaba, la iglesia era bendecida. O sea, que si tú ayudas a un ministerio, ayudas a una persona que está haciendo una obra, aunque tú no vayas, y esa persona tú le das dinero o le das ayuda que necesita, y va a hacer la obra y gana alma, tú eres partícipe de esa obra. Y tú lo estás bendiciendo, y tú eres partícipe de esa alma que se ganó.
Entonces, Dios tocará personas para bendecirte. Dios tocará gente para ayudarte. Oye, y te enseñará a depender de Él. Dios le dijo a los discípulos, no lleven nada, ni manto, ni nada, porque Dios le va a suplir en el camino. Pero ¿por qué le dijo eso? Para que aprenda a depender de Dios. Para que aprenda que su ministerio o la obra que van a hacer es Dios que le va a proveer todo lo que necesita. Y Dios le va a dar todo lo que necesita. Entonces Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir, te va a respaldar, porque dice que que si tú vas a un lugar, si hay enfermos los sanes, si hay muertos incluso los resucites. Entonces hay respaldo, hay ayuda, hay bendición y sobre todo hay enseñanza que te va a enseñar a depender de Él y te va a enseñar que Dios te va a suplir lo que necesita para hacer la obra. Entonces tenemos que entender eso, que si tú trabajas para Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios te va a suplir, Dios te va a dar, Dios no te va a dejar en vergüenza. Porque aquellos que honran a Dios, Dios lo honra. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra en Mateo 24 sobre las señales antes del fin. Gloria al Señor. El Señor está hablando a nosotros como iglesia. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en Mateo capítulo 24, de versículo 3 al 14. Escuchen esto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señales habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mira, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque van a venir engañadores en esos tiempos. Porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañados y engañarán. ¿Ha sucedido? ¿Cuánta gente se ha levantado en las redes diciendo que Él es Cristo? Con doctrinas de demonios diciendo que Él es Cristo. Que Él es el Jesús resucitado. Se ha visto. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Qué está pasando? Mira en Irán, Israel. Mira en Rusia. ¿Cuántos rumores y guerra se ha hecho? Se está viendo. Son señales. Y guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oye, Jesús está diciendo que esos señales del anticristo, de esos falsos profetas, que esos de guerra y rumores de guerra, que no nos turbe, que no nos desenfoque, que no nos ponga miedo, porque eso solamente son señales, o sea que todavía ni está cerca. Y muchos de nosotros cristianos nos turbamos cuando oímos de guerra y rumores de guerra, hermano, eso está en la Biblia, eso es algo de Cristo, eso es algo que iba a pasar, eso es algo que va a suceder. Que si Dios lo determinó, no importa lo que hagamos, va a suceder porque Dios lo determinó. Entonces nosotros no podemos turbarnos por eso, ni sentir temor porque es algo bíblico. Amén. Y dice, y ofreceréis guerra y guerra, ok. Pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste, y hambre, y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿qué? De dolores. Hermano, se está viendo la hambre, la miseria. Esto de lo que pasó en el COVID. Hermano, se está viendo mucha peste, enfermedad aún creada por hombres para hacer daño. Se está viendo todo esto, terremotos donde quiera. ¿Cuántos terremotos no ha pasado ya? Hasta en Rusia, en muchos países. Pero dice que esos son principios de dolores. Oye, wow, imagínate si cuando venga el dolor fuerte de verdad. Eso solamente es principio. Pero donde más me sorprende en esto, dice, entonces os entregarán a tribulaciones
Toda la iglesia está pasando, todos los siervos de Dios, por tribulaciones. Nadie, oye, que no está pasando por tribulación, que se revise, dice la Biblia. Porque es algo bíblico. Tribulación, y os matarán, oye, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oye, vendrán tribulaciones, vendrán batallas por causa de nosotros servirle a Cristo. Escuchen bien. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Oiga, hermano, ¿está pasando eso? ¿Cuántos cristianos nos estamos acabando en las mismas redes? Otro acabando a otro. Otro haciéndole... Oiga, hermano, eso da pena. Nosotros somos un pueblo de Dios. Nosotros no podemos hacernos daño a nosotros mismos. En contrario, tenemos que restaurarnos y ayudarnos. Y no tratar de destruir al otro. Pero lamentablemente son señales de antes del fin del mundo, donde uno entregará al otro, donde se aborrecerá uno al otro. Lamentablemente lo dice la Biblia. Hermano, dice la palabra que llegó un momento donde Herodes agarró y mató a Santiago a espada. Y dice que los judíos le agradó eso y que entonces dijo, bueno, pues, oye, dice que quiso después matar a Pablo, que estaba en la cárcel, y Dios lo guardó por la oración de la iglesia y no lo mató. Hermano, estamos hablando que los mismos judíos, los mismos cristianos estaban apoyando a Herodes por hacer eso. ¿Cómo yo voy a apoyar a una gente que no es cristiana porque acabando a un cristiano o acabando a un siervo de Dios? Cuando vemos que cuando el inconverso ve que tú lo apoyas, entonces el más da fuerza. Nosotros mismos le hemos dado fuerza para que acaben el evangelio. Tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, porque eso es parte del evangelio y el del amor de Cristo. Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántas profecías falsas se han levantado en estos tiempos, hermano? Que ya uno no cree. ¿Cuántas profecías se han levantado haciendo daño? Hay gente que se han descarriado por profecías falsas y le han echado la culpa a Dios porque creen que Dios se le olvidó, no lo quiere cumplir. Y es que son falsas, no fueron de Dios. Y nada que no viene de Dios, Dios no lo va a hacer. Y han hecho mucho daño. Por eso hay que estar en el espíritu para pesar lo espiritual y saber si es Dios que te está hablando. Mas el que persevera, escuchen esto. Oye esto, que esto es una de las señales. Aquí hay dos señales que les voy a decir que es fuerte. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán mucho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oiga, mire, nada más en este versículo hay muchas cosas de hablar. Hermano, una de las señales del fin es la aumentación de la maldad. ¿Cuánto no se ha aumentado y se seguirá aumentando la maldad del mundo? ¿Cuánta maldad hay? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta mentira? Hermano, hay personas que por ganar un live prefieren grabar a una gente matando a otra de vez de ayudarlo. Por ganar un live. Incluso hasta su vida la ponen en peligro para ir a grabar un video para solamente ganar live. ¿Cuánta maldad entre padre e hijo? Ya tú no tienes ni seguridad con tu familia de dejar tus hijos por tantas violaciones, tantos secuestros y tanta maldad. Oye, secuestrando niños para quitarle órganos. ¿Cuánta maldad creció en el mundo, hermano? Pero es parte de la señal.
Y dice que el corazón, oye, el amor de muchos se enfriará, pero no estoy hablando del mundo, estamos hablando de cristianos. La maldad ha llegado tan lejos que hasta aún los cristianos han llegado. Que el corazón de muchos se le ha enfriado, ya no quieren perdonar, ya no quieren amar, ya no quieren ayudar. Porque la maldad la ha hecho endurecer su corazón. Ya no, Pablo dice que si tú aceptabas a alguien en tu casa, podía ser un ángel, pero ya no se puede. Porque cuando tú aceptas a alguien, puede ser alguien para robarte o hacerte un daño. Entonces ha crecido tanto la maldad, que incluso hasta nosotros, y dice, por eso dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está hablando que si nosotros guardamos nuestro corazón, como dice la Biblia, que es lo más sagrado, guardad vuestro corazón, porque de él demanda la vida. Oye, nosotros tenemos que guardar de esa maldad del mundo que no nos dañe, no nos afecte, como siervo de Dios. Por eso tenemos que salir a la calle, a manifestar un amor que en el mundo no hay, a manifestar un amor que el mundo necesita, a manifestar un amor que el mundo lo requiere y lo necesita obligatoriamente. Un amor sincero, puro, que el mundo no lo puede ofrecer, que solamente Cristo lo puede dar. Por eso dice que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. ¿En qué? En guardar ese amor, en guardar este corazón hasta el fin, que no nos contamine, que no nos haga daño, que no nos dañe. Porque es una señal del mundo, del fin del mundo. Pero esta es una de las señales más importantes. Y les voy a decir por qué. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuchen esto, hermanos. Escuchen, iglesia, esto con tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo primero dice que habrá rumores de guerra, habrá falsos cristianos que se van a levantar, pero que no teman, que no se confundan, porque eso es el principio, eso es. Y después dice, vendrá pestilencia, vendrá enfermedad, pero que también eso es el principio de dolores, pero que no es el fin. Escuchen esto. Pero mientras tanto aquí dice que cuando el evangelio sea predicado, no es cualquier evangelio, porque Pablo dice que hasta un ángel que venga con otro evangelio es anatema. O sea que hay muchos evangelios, pero no el de Cristo quiere que se predique. Porque el de que Cristo quiere que se predique va a haber confrontación, va a haber circunstancias, porque la palabra confronta. Pero cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, oiga esto, entonces ahí dice, entonces vendrá el fin. Ahora, oye, dando a entender que la señal más grande para tú saber que el fin del mundo se acerca es cuando el evangelio sea predicado. Hermano, no es terremoto, no es la guerra, no los falsos profetas, es que el evangelio sea predicado. Esa va a ser la señal más grande, esa va a ser la señal más poderosa del fin del mundo. Cuando eso pase, mire, la iglesia que se prepare. Cuando eso pase es porque ya el anticristo se manifestará. Esto es lo que tenemos que preocuparnos. Mientras más se predica el evangelio, más cercamos la venida de Cristo. Más se manifiesta la venida de Cristo. Por eso es muy importante la gran comisión. Esa fue la tarea más importante que Dios le dio a la iglesia. La gran comisión. Hermano, esto es una señal poderosa. Que el evangelio será predicado. Y entonces en todo el mundo, entonces ahí vendrá el fin. En otras palabras, ahí prepárese, porque ahora sí, el fin ha llegado. Entonces, hermano, tenemos que tener esto en cuenta. Y dice en Hechos, ¿sabe lo que dice en Hechos 1, 6 al 8? Leemos la palabra para que tengamos conocimiento. Hechos 1 al 8. Oye lo que dice, hermano. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y los momentos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuchen esto. Los discípulos dijeron: ¿cuándo vendrá tu venida? ¿Cuándo vendrá el levantamiento de Israel? ¿Cuándo se levantará el nuevo templo? ¿Cuándo sucederán todas las cosas? Jesús le dijo: miren, no se preocupen ni del tiempo, ni de cómo va a ser, ni cuándo será. Preocúpense de llenarse del Espíritu Santo. Preocúpense de ser llenos del Señor. Preocúpense de ser testigos, de ir y llevar el Evangelio, de ir y llevar la palabra. En eso que tenemos que preocuparnos, en la gran comisión que Dios dejó a la iglesia. Hermano, mucho cuando pasa un terremoto o pasa una guerra, está bien que uno se alarma. Pero dice: ay, que el fin del mundo llegó. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la gran comisión. Para mí, yo entiendo que lo más doloroso y lo más fuerte de un cristiano es morir sin hacer la voluntad y no ver la promesa de Dios. Para mí eso tiene que ser lo más triste. Hermano, lo más difícil del pueblo de Israel, dice que llegó un momento donde Dios mató a toda la generación de 20 años hacia arriba. No vieron la tierra prometida. Dios lo mató en el desierto por causa de su incredulidad y su desobediencia. Hermano, tú sabes lo que un pueblo salí después de 400 años de prisión, sufriendo, esclavizado, y pasar un desierto y al final morir y no ver la promesa. Eso es lo más doloroso, hermano. Eso es lo más fuerte. Entonces, lo más difícil es tú morir y no hacer la voluntad del Padre que te mandó a la tierra, ni ver la promesa. Para mí eso es lo más difícil. Eso debe de ser lo más doloroso. Por eso Jesús dijo: no se enfoquen en eso. Enfóquense de llenarse. Enfóquense de buscar mi presencia. Enfóquense de ir allá afuera bajo el poder y la autoridad para llevar el mensaje, la palabra. En eso que tenemos que enfocarnos como iglesia. La gran comisión. El evangelismo masivo. Gloria al Señor. En eso es que tenemos que enfocarnos. En eso que tenemos que entender. Ahora bien, y con esto ya voy a concluir casi mente. Dice la palabra en Hechos, déjame buscarlo, Hechos, capítulo 1, versículo, Hechos capítulo 8, perdón, de versículo 1 al 3. Oye lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oigan esto. Y el hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano, le voy a decir algo que se oirá fuerte, y que Dios nos libre, y que el Señor nos libre que eso pase. Pero no estamos insertos, o sea, no estamos libres de que eso pueda pasar. Hermano, la iglesia llegó un momento que se acomodó en Jerusalén. No querían salir de Jerusalén. No querían esparcirse. Dios levantó un Esteban a predicar la palabra bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Comenzó a hacer señales, y era tan grande la sabiduría y la revelación como que hablaba, que irritó a los que escuchaban, y por eso lo apedreaban. Oiga, ¿por qué? Por predicar la palabra. Y eso desató una persecución a la iglesia, que solamente los apóstoles se quedaron, pero la iglesia tuvo que expandirse obligatoriamente. Le rogamos al Señor, y le pido al Señor que no se repita, pero no estamos de que eso no pueda pasar. Quizá no nos hemos dado cuenta,
pero ya hay una guerra fría contra la iglesia. Y llegará un momento donde se va a levantar claramente ya. El satanismo está cogiendo más poder. El homosexualismo está cogiendo más poder. Y llegará un momento donde la iglesia va a ser confrontada cara a cara. Llegará un momento donde vendrá una persecución y Dios lo va a permitir, porque si no salimos a evangelizar, Dios va a mover lo que tiene que mover para que se haga. Porque cuando se comenzó a evangelizar, porque cuando se comenzó a predicar la palabra, oye lo que pasó en Hechos 8:4, para que entendamos, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Oye lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué? Hacía señales, porque y fue y predicó, porque fue a hacer la gran comisión. Y como tuvo fe, se activaron las señales. Escucha esto. Atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermano, ¿por qué Dios permitió o qué beneficio trajo esa persecución? Porque la iglesia se encontraba, ¿qué? Bien acotejada, bien tranquila en Jerusalén. Pero no había manifestación del poder y de la maravilla de Dios. Cuando la iglesia comenzó a crecer, cuando se fueron y se expandiendo, hermano, la iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a multiplicarse, comenzó a oírse testimonio que en Samaria se levantó la primera iglesia gentil. ¿Cómo? ¿Y a través de quién? De Felipe. Pero Felipe era un diácono, ¿cómo va a ser? Pero comenzó Dios a usarlo, a hacer señales y milagros. ¿Por qué? Porque Felipe salió. Y cuando salió, se manifestó. Y la gloria comenzó a manifestarse y a expandirse. Y la iglesia comenzó a crecer, comenzó a irse testimonio en Iconio, en Roma, en todo país, en todos los lugares donde iban los cristianos. ¿Por qué? Porque salieron. Dios provocó ese avivamiento a través de la persecución. La persecución trajo el avivamiento más grande en ese tiempo a la iglesia. Y Dios tuvo que hacerlo para que pueda expandirse el evangelio. Y a veces nosotros estamos tan cómodos y por eso Dios provoca cosas para que salgamos. No dejen que llegue ese momento. No dejen que llegue esa persecución para salir a hacer la obra. Hubo crecimiento. Felipe, los diáconos que no hacían nada, solamente servían. Pero Dios comenzó a hacer maravillas de gente que dice, pero fulano lo que abría la puerta de la iglesia, que comenzó Dios a hacer milagros. ¿Por qué? Porque salieron y comenzó a expandirse. Por eso, a todos los líderes de la iglesia, deje que sus ovejas salgan. Deje que salgan a predicar. Claro, el que está capacitado y entienda que tiene la madurez, pero déjenlo, que salgan, que predique, porque ¿cómo se va a expandir la iglesia si estamos cerrados? ¿Cómo se va a expandir el ministerio si estamos estancados? Tenemos que dejar que salgan, porque a través de ahí fue que se creció. Jesús oraba, lo llenaba, lo capacitaba y dijo, váyanse ya. Es tiempo de que salgan. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre los mismos miembros, 40, 30, 50 años, y no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque lo dejamos ahí. Déjalo que salgan. Oye, ellos tuvieron que salir obligatoriamente. Y Dios, ¿qué hizo? Los respaldó. ¿Por qué? Porque ahí sí es que se va a crecer. Si hay una palabra, no se va a cumplir si no salimos y hacemos la obra. Entonces, dejan que los miembros salgan. Reconozca que es de evangelismo, vete a evangelizar. El que es profeta, vamos a hacer esto. Pero déjelo para que se desarrolle.
Gloria al Señor. Gracias, Señor. Entonces tenemos que entender eso. ¿Y qué pasó? Comenzó a manifestarse dones, milagros, señales, prodigios. ¿Por qué? Porque actuaron. ¿Por qué? Porque salieron. No era la manera, pero Dios tuvo que obligar. Por eso que Dios nos ayude. Pero si se levanta una persecución, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Viene, para mi entender, el último gran avivamiento de la iglesia antes que venga el fin. Antes que nosotros, la iglesia, sea arrebatada. Antes que el anticristo se manifieste. Viene un gran avivamiento. Y yo quiero ser parte de eso. ¿Cuánto quiere ser parte de ese avivamiento? ¿Cuánto quiere ser instrumento de Dios para ganar alma? Para que Dios lo use para manifestar su maravilla, su gloria. Así que le invito a todos que salgamos. Por eso yo quiero que este mensaje sea difundido y sea impartido. Porque es necesario que toda la iglesia salga, haga un avivamiento en evangelismo, en la radio, en la televisión. Oiga, los que tienen bocinas salgan, los que tienen megáfonos salgan, los que Dios los llamó para el hospital vayan, los que Dios los mandó para la casa vayan, pero que salgamos a invadir allá afuera la palabra de Dios. Hermano, las redes están invadidas de tanta cosa mala. En la calle solamente se ve tanta cosa mala. Y la iglesia ahí es que tiene que enfocarnos. La iglesia, nosotros como iglesia, ahí que tenemos que enfocarnos. E invadir. Usar todos los instrumentos que Dios nos ha dado y salir. Le hablo a aquellos influencers. Esos que tienen redes. Oye, Dios le ha dado una bendición, una autoridad en las redes. Y quizás no han sabido usarla. No estoy diciendo que dejen de hacer su contenido, pero que cojan un día y glorifiquen y hablen de la grandeza de Dios, que hagan el llamado, que prediquen la palabra de Dios, que hagan ese evangelismo, que cojan la red de gente con cientos de seguidores y no lo están glorificando a Dios en sus redes. No la están usando para que sean edificadas las personas, para que conozcan a Cristo, para que sean tocadas por la vida de Cristo. Dios le ha entregado una autoridad, un poder en la red y no lo han aprovechado. No estoy diciendo que dejen de hacer lo que tengan que hacer, pero cogen por lo menos un día para hacer el evangelismo masivo, para llevarle el mensaje, para que oigan las palabras de Dios. Por eso, levante ese pueblo, iglesia. Levantémonos todos. No pensemos en la iglesia, no pensemos nada más en mi iglesia, no pensemos nada más en mi doctrina, no, pensemos en el reino. Pensemos que trabajamos para el reino, unámonos para el reino. Todos salgamos a llevar la palabra de Dios. Todos llevemos la gran comisión que Dios nos ha llamado. Que los que tengan redes, usen las redes. Que los que tengan la radio, usen las radios. Que los que tengan plataformas, usen. Que los que salgan con megáfono, con todo. Como dijo Dios a Moisés. ¿Qué tú tienes? La vara. Si tú lo que tienes una vara, úsala. Pero salgamos a hacer la gran comisión. Iglesia, no te desenfoques de eso. No nos desenfoquemos de la visión que Dios nos dio. No nos enfoquemos de esto, porque esto es lo que el enemigo quiere. Que nos entretengamos en farándula, en noticias, en cosas vanas. Y no nos enfoquemos en lo que Dios quiere, que es la salvación de las almas, de la vida. Hemos cambiado la gran comisión por view. Hemos cambiado la gran comisión por intereses. Hemos cambiado la gran comisión por un objetivo propio, por un beneficio propio. Sacúdete, iglesia, sacudémonos. Sacudémonos para que Dios nos llene, para que manifestemos la gloria y el poder de Dios, para que allá afuera sepa que todavía hay poder de Dios, que todavía Dios obra, Dios hace, y vean la grandeza de Dios. Llegó un momento donde el pueblo, en los tiempos de Elías, estaba calucando en dos pensamientos.
No sabían si era creerle a los brujos o era creerle a los profetas. Hasta que Elías se levantó bajo el poder de Dios y dijo que si cae fuego del cielo, entonces Dios ha hablado y es una señal. ¿Y qué pasó? Así mismo fue. Y el pueblo creyó. Necesitamos, Elías, que salgamos allá afuera a manifestar la grandeza de Dios, el poder, y de que Dios cambia, y de que Dios liberta, y de que Dios transforma. Pero recuerden esto, iglesia. Nunca desenfoquémonos de dos cosas. Una, de la intimidad y de la comunión, de ser lleno del Espíritu Santo, de desear el bautismo. Si tú no has sido bautizado, deséalo, búscalo con tu corazón, porque solamente el Espíritu Santo te va a ayudar a los planes que tiene contigo para que se cumpla. Y lo otro es ir a hacer la voluntad de Dios, y hacer la obra de Dios. Que no hay forma. Dios suplirá conforme a su poder y gloria. Así que espero que este mensaje sea de edificación y haya tocado los corazones. Que si hay personas que estén fríos en su ministerio, que esta palabra lo active. Que si hay personas que no saben cómo hacerlo, que crean de que Dios lo va a proveer para que lo hagan. Que si aquel que tenía un megáfono dejó de predicar, que lo tome de nuevo. Que aquel que tenía una bocina y dejó de predicar, que la tome de nuevo. Que aquel que tenga las redes, tenga conciencia y cojan, y que sea un día para predicar el evangelio. Pero que escrito sea glorificado, y que hundemos todo lo que haya que hacer para que la palabra de Dios se expanda. Nosotros tenemos que expandir, nosotros tenemos que invadir. Como así nos invade a nosotros nuestros derechos, nosotros tenemos que invadir, pero predicando la palabra de Dios. Invadir a donde quiera que vayamos, la escuela, el hospital, a donde quiera, predicar. A todos los cristianos que están en la iglesia, en la escuela, prediquen, no les den vergüenza. Porque el que se avergüenza delante de los hombres, Dios se avergonzará de ellos delante de los ángeles. Así que prediquemos la grandeza de nuestro Padre Celestial, porque esa es la gran comisión. Y cuando hagamos eso, se activarán los dones, se activarán los ministerios, se activarán las señales, verán los respaldos de Dios, verán las manos de Dios y verán la gloria de Dios. Y la promesa que Dios le ha dicho, la verán cumplir. Porque cuando tú trabajas para Él, Él trabajará para ti. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Gracias a todos los que se conectaron. Y gracias a todos los que vayan a escuchar esta palabra. Compártala. Sigan compartiendo a las demás personas, que esto se expanda, llegue. Porque estos son los mensajes que deben de llegar. Y que la gente sea tocada y la iglesia crezca. Dios me lo bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración para despedir. Amén. Y Dios sea obrando cada día más su vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque me ayudaste para darle esta palabra. Bendigo a todos que se conectaron. Bendice su vida. Declaro, Dios mío, Padre amado, un avivamiento en su corazón y en su alma. Declaro, Señor, que tú vengas con sorpresa a su vida. Declaro sanidad. Declaro provisión, que tú le provees. Dios mío, finanzas, Dios mío, vendrán cuando te dediques a hacer la obra de Dios. Dios tocará personas. Dios bendecirá. Declaro bendiciones a todos los que me escuchan. Declaro puertas abiertas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que tú estás en tu corazón para hacer para Dios, Dios va a suplir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mira, aquellos que oigan este mensaje, sea tú tocando, libertando, Dios mío, sanando a los enfermos y a todos los que escuchen. Sea tú activando, Padre, como activaste el espíritu de Zorobabel, así mismo activa, Dios mío, y sean, Dios mío, expandidos esta palabra, y sea expandido y se levante, Dios mío, un avivamiento en predicar y llevar la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Úsame a mí como instrumento, Dios. Tu palabra dice que muchos son la miel, pero pocos los obreros. Padre, yo quiero ser un obrero. Yo quiero trabajar para la obra. Levanta obreros para tu viña, Dios mío.
Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que el enemigo va a poner obstáculos, va a poner trabajo para que uno se desenfoque, para que uno no tenga tiempo. Va a venir circunstancias, pero por todos, dice Pablo, sé vivir en abundancia como escasez, sé vivir en pobreza. Dios mío, en todo ha sido probado. Padre, así mismo, ayúdanos, Señor, seguir adelante por encima de todos los obstáculos que se levanten. Bendigo a este pueblo y bendigo a todos que escuchen y bendigo a todos que se conectaron. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Hasta aquí mi parte. Suscríbase a mi canal, Sergio Antonio de la Rosa, el evangelista, y recibirá más contenido y más palabras de parte de Dios. Dios le bendiga. Amén.